Buenos días. Un momentito que estoy viendo cómo poner esto. Mm, vale. Bueno, pues empezamos. Vamos a ver hoy, vamos a estar una media horita viendo este PowerPoint sobre el tema de las lecciones que yo he descubierto al releer el libro de El don de la terapia de Irving de Yalom. Es un libro maravilloso. Yo me lo compré hace, pues casi en mis comienzos, ¿no? Hace casi 20 años, bueno, un poquito más tarde, ¿no? O sea, haría unos 15 16 años. Me encantó. Y hace poco pues lo quise volver a releer y quería, ¿no? Compartir con vosotros pues las 7 lecciones que yo he descubierto al leerlo. ¿Vale? Pues aquí está la presentación. Eh, ¿Vale? Es la idea. Entonces, ¿por qué he vuelto a ver este libro después de tantos años? Pues lo que os he dicho hace un momento, ¿no? Hay libros que lees en un momento de tu vida y libros que te lees a ti, compuesto ahí, ¿no? Y este libro, pues cuando yo lo leí, estaba recién entrada en la práctica clínica, empezaba a ver pacientes y me pareció muy valioso. Pero ahora, pues muchos años después, me ha parecido también más transformador, y sobre todo una revisión a nivel mía personal y profesional. Y es un libro que todos los que os dedicáis a esta maravillosa profesión, todos los que hacéis terapia, pues lo recomiendo totalmente, ¿vale? Que lo leáis porque es un libro fabuloso. Entonces vamos viendo poquito a poco lo que yo he descubierto, ¿vale? De este libro. Primero voy a hablar del autor. El autor es un psiquiatra y escritor estadounidense, también un profesor en la Universidad de Stanford y es fundador de la psicoterapia existencial y un referente mundial en el humanismo clínico. ¿Vale? Él tiene muchos más libros, como he puesto ahí algunos: Psicoterapia existencial, El verdugo del amor, La cuerda de Schopenhauer. Esos tres son los tres que yo me he leído, por eso los he puesto, pero tiene muchísimos más interesantes y algunos que tengo yo pendiente por leerme. Hay uno que se llama también Mirando al sol, creo que trata sobre la muerte, ese lo tengo pendiente. Pero estos tres que os he puesto a mí también me gustan bastante. ¿Vale? ¿Por qué sigue siendo este autor, este hombre, un referente? Pues sobre todo hay mucha, como también he puesto ahí, mucha evidencia cuantitativa, muchos protocolos a la hora de hablar de las terapias, y él nos recuerda sobre todo en este libro y en su forma de tratarlo, de que el encuentro con el paciente es sobre todo un encuentro humano, que es importante la técnica, pero sobre todo lo importante es la relación. ¿Vale? Entonces nos va dando cuenta sobre eso a lo largo del libro, que es importante la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos y la que formamos con el paciente, que está muy relacionada con la alianza terapéutica. Entonces la alianza terapéutica que tengamos va a determinar mucho pues, la evolución de nuestro proceso terapéutico y el del paciente, ¿no? El cómo va a ir evolucionando. ¿Qué hace de especial este libro? Pues no es un manual, son como 85 consejos prácticos. Cada capítulo es un consejo que él expresa desde su práctica clínica y habla pues también de sus errores, de sus dudas y de lo que él descubre, ¿no? A lo largo de su profesión, ¿no? De tantos años de dedicación a esta profesión. Es útil para todos los niveles, tanto para terapeutas que están en formación como ya profesionales con décadas de experiencia, porque al final siempre hay algo nuevo que encontrar. Como os he dicho, yo cuando lo leí hace años, en mis comienzos, me sirvió bastante para ver lo que veía y lo que tenía que trabajar en mí, y ahora pues a darme cuenta de qué cosas mantengo y cuáles cosas pues tengo que seguir mejorando o cambiando, o cosas que a lo mejor se te olvidaron, ¿no? Y es bueno volver a recordar. Y otro punto importante que para mí hace especial este libro, porque humaniza la clínica, ¿no? Nos devuelve a nosotros como la condición de ser humano, que tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestras curiosidades y nuestras propias emociones, que nosotros no somos un ente ahí que nada nos afecta y que nada nos hace daño, sino que todo lo que sentimos y todo lo que va pasando, pues tiene un sentido, y nuestra forma de vivir la vida y nuestras vulnerabilidades y los procesos individuales y personales que atravesamos cada uno como personas, pues también nos afecta nuestra terapia. Y ser consciente de esto, pues le dar más valor a nuestro proceso de profesión, a nuestra profesión, quiero decir, ¿no? A la terapia.
Una de las lecciones, yo he puesto que son 7, para mí la que yo más he aprendido es que la relación terapéutica es más importante que cualquier técnica. Una frase que él dice, que el ingrediente activo en la terapia no es la técnica, sino que es la relación. Es decir, nosotros podemos tener mucho dominio de muchas técnicas, podemos conocer muchos modelos terapéuticos, podemos tener muchas horas de supervisión, pero sin embargo, lo que transforma a una persona es que se sienta vista, escuchada y acompañada por alguien a quien siente que le importa. ¿Vale? Podemos tener un psicólogo, acudir a un psicólogo que domine todas las técnicas, pero si yo no siento que esa persona me escucha, o yo no me siento que esa persona para ella soy importante, pues entonces la terapia no va a ir tan bien. Todo esto, ¿no? Apunta de que la alianza terapéutica es el predictor más robusto del cambio. En unos meses impartiré un curso en el Colegio de Psicología de aquí de Cádiz sobre alianza terapéutica, porque es súper importante el tener estrategia para tener una buena alianza terapéutica con nuestros pacientes, porque eso es clave para todo el devenir de la terapia. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues significa que antes de elegir una intervención, vale la pena preguntarnos cómo está el vínculo con esta persona hoy. ¿Se siente segura? ¿Confía en mí? ¿Le he dado espacio suficiente para equivocarse sin me va a ser juzgada? Eso nos tenemos que preguntar cada vez que vayamos a iniciar una sesión con el paciente, ¿vale? Porque una técnica perfecta aplicada desde una relación fría, pues raramente funciona. La intervención imperfecta dentro de un vínculo cálido pues puede obrar auténticos milagros. Y yo lo he comprobado en mi práctica clínica. Cuando hay una honestidad y una transparencia y una cercanía hacia el paciente, pues todo fluye mucho mejor y va de la mano de éxito terapéutico. ¿Vale? Entonces la relación no es el contexto de la terapia, sino que la relación en sí ya es la terapia. La segunda lección que yo he aprendido es que la autenticidad del terapeuta genera confianza. Muchas veces hay algunas corrientes psicológicas que nos creían o nos enseñaron que nosotros tenemos que ser como neutros, casi invisibles, ¿no? Como que he dicho antes, ¿no? Que nosotros nada nos perturbe, que no podemos apenas mostrar emociones. Sin embargo, Yalom pues, nos propone algo totalmente diferente, que nosotros nos mostramos como personas reales. Nosotros no somos pantallas en blanco, sino somos un ser humano presente, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería en la práctica? Pues tenemos que ser real. La autenticidad no es impulsividad, sino significa que seamos presencia, consciente, honesta, equilibrada. Y que nosotros, pues, si cometemos errores, los reconozcamos también, que el reconocer un error no es una fragilidad ni una vulnerabilidad, sino al contrario, nos da más valor como terapeuta, ¿no? Saber que nosotros podemos cometer errores. Entonces, es verdad que la autorrevelación del terapeuta hay que tener cuidado porque podemos normalizar que tenemos emociones, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero no tenemos que estar constantemente pues contando al paciente nuestra historia, nuestra vida, nuestras cosas, ¿no? Sino que tenemos que estar siempre al servicio del proceso del paciente, nunca nosotros como una catarsis personal. Esto de ser auténtica no nos debilita, sino al contrario nos hace más fuertes y también más eficaz. Cuando el paciente siente que enfrente tiene a alguien real, pues también le ayuda a ser más real y a implicarse más en la terapia. La tercera lección, escuchar es mucho más que oír palabras. El terapeuta, perdón, debe aprender a escuchar con el tercer oído, lo que no se dice, lo que se evita, lo que el cuerpo expresa. ¿Vale? Entonces hay tres tipos de escucha y una escucha activa, estamos atendiendo el contenido verbal sin interrupciones y sin juicio prematuro. También hay una escucha no verbal, leemos el cuerpo, el tono, los silencios, los gestos, que incluso a veces contradicen las palabras que se dicen. Y escucha empática, sentir lo que el otro siente, pero sin fusionarnos con ello. Resonar, pero sin perdernos. Conectar con su dolor, con su malestar, pero sin perdernos en ello. ¿Veis? Hay tres tipos de escucha. Una escucha activa, escucho lo que me dice, escucho después la no verbal, su cuerpo, su palabra, y después lo conecto, ¿no? Con su emoción, pero sin fusionarme con su dolor. ¿Por qué es bueno no fusionarme? Porque así le puedo ayudar. Si me fusiono con su dolor, me pierdo. Entonces, lo que la escucha produce, transforma, ¿no? La escucha a una persona totalmente ya lo transforma. En esta cultura del ruido, la respuesta rápida, pues una escucha profunda es un acto casi contracultural. El autor del libro nos recuerda que muchos pacientes llegan a consulta porque nunca han sido verdaderamente escuchados.
Fijaros, lo he puesto en negrita para que veamos lo importante, ¿eh? Que hay pacientes que nunca han sido verdaderamente escuchados. Entonces, esa experiencia en sí misma ya es curativa. Incluso a los que os dedicáis a la profesión lo habéis notado muchas veces, que habrá pacientes que os dicen eso, ay, me siento escuchado, me siento escuchada, y eso me da paz, me da tranquilidad y me hace sentirme mucho mejor. Entonces, como terapeutas, nuestra tarea no es siempre resolver, explicar o interpretar, sino a veces simplemente es estar presente, mientras una otra persona se atreve a decir lo que nunca ha dicho, porque muchos pacientes encuentran en el entorno de la terapia un espacio donde pueden expresar lo que en otros contextos no pueden, porque si el paciente cuenta todo lo que siente muchas veces a sus familiares o a su gente cercana, pues puede ser que sienta rechazo, que provoque dolor. Entonces, hay muchas emociones y sensaciones que el paciente se calla. Al encontrar en el espacio terapéutico un lugar donde poder hablar y contar, pues eso es súper valioso. Y también, pues el silencio, como he puesto ahí, bien sostenido, es una de las intervenciones más poderosas que existe, que muchas veces tampoco hay que decir nada, sino simplemente estar presente y que el paciente note esa presencia. La lección cuarta que aprendió es que cada paciente necesita una terapia adaptada a su realidad. Nosotros no tenemos una terapia genérica para todos, sino que cada paciente necesita un nuevo tratamiento. Esto no es falta de rigor, sino al contrario, es una expresión máxima de rigor, porque cada ser humano es diferente. Cada ser humano tiene un contexto social distinto, un contexto personal, una carga genética, una evolución de vida. Entonces, no podemos tratar a todos los pacientes por igual, aunque las técnicas, los diagnósticos son genéricos, pero es verdad que cada uno después necesita esa individualización, ¿vale? Entonces, tenemos que ser flexibles, estas características nos ayudan, tenemos que individualizar a las características propias que cada paciente necesita y después esa curiosidad genuina, es decir, tratar a cada paciente como si fuera el primero, no dar tanto todo por supuesto, ¿no? Porque al final también a los que llevamos muchos años en la profesión, tendemos enseguida ya como a dar pues, por sentado lo que le ocurre, ¿no? Y hay que también ir con cautela. Esto lo comentaba hace poco con una compañera que nos pasaba eso, ¿no? Que después de tantos años en la profesión, pues ya como sabe uno enseguida más o menos lo que le pasa al paciente, pues tendemos a ir más rápido y todo paciente pues necesita que vayamos lento, poco a poco, a su espacio y con curiosidad, ¿no? Que quizá a lo mejor lo que nosotros vemos tan claro también tiene sus matices, a lo mejor no, que seguro, ¿vale? Entonces, esta lección también es importante. Para profundizar más en esta idea, ¿no? Pues que está claro que los protocolos son importantes, ¿vale? Pero para nosotros tener un mínimo, eso sobre todo para tener un mínimo de calidad. Pero es verdad que tenemos que atender la singularidad de cada persona. Entonces, la pregunta que en el libro, pues ya lo nos dice, ¿estoy siguiendo el protocolo porque es lo mejor que le sirve a esta persona o porque es lo más cómodo y seguro para mí? Eso nos tenemos que preguntar, ¿vale? Me siento más cómoda haciendo un cuestionario y le viene bien al paciente este cuestionario, nos va a servir o lo hago simplemente por yo sentirme más seguro, más segura. Entonces el arte de la terapia está en ese espacio entre la técnica y la persona. La lección quinta, la vulnerabilidad también tiene lugar en la terapia. Como dijo el autor, los terapeutas no deben tener miedo de mostrar que son humanos, ¿no? Un poco lo que he dicho antes. Esta lección a mí me ha costado más años de lo que me gustaría reconocer. Fuimos formados, o por lo menos yo, bajo un paradigma que equiparaba la vulnerabilidad con la debilidad o la falta de profesionalidad. Sin embargo, Yalón en el libro lo desmonta con elegancia. La vulnerabilidad del terapeuta, cuando es gestionada con conciencia, no contamina el proceso, sino lo humaniza. Permite que el paciente sienta que está en una relación real, no en un escenario clínico aséptico donde nadie se conmueve. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Pues teniendo la idea de que la vulnerabilidad no es imprudencia. Esto es importante matizarlo. ¿Por qué? Porque ya no dice que el terapeuta se desahogue ni que convierta la sesión en su espacio de catarsis, un poco como he dicho antes, sino que estamos al servicio del otro y tiene una intencionalidad, sobre todo que el paciente nos vea como persona, que vea que a nosotros nos mueve y que somos personas humanas. Entonces esa presencia plena y honesta es lo que verdaderamente el paciente va a recordar. La lección 6 es que el crecimiento ocurre dentro y fuera de la consulta.
¿vale? No solamente dentro de la sesión. Cuando se empieza en la terapia pensamos que todo ocurre solo en la consulta, pero no. Fuera de la consulta, entre sesiones y en su vida cotidiana pasa también muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de la sesión, ¿qué hacemos? Hacemos el insight, es decir, tomamos conciencia de lo que nos ocurre, de esas emociones, lo integramos. Entre sesiones hay una integración más práctica y hay una reflexión. Y después, en la vida cotidiana, pues se va produciendo ese cambio real y esas nuevas elecciones. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo de estos temas en mis charlas o en otros cursos, de que la terapia es como la planta del bambú. Imaginaros que esto es la tierra, yo siembro una semilla de bambú y antes de crecer hacia afuera, la planta empieza a crecer hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y ya cuando ha creado sus raíces, de pronto vemos que crece una pequeña rama, ¿no? ¿Esto qué significa con la terapia? Pues igual que podemos estar haciendo sesiones, estar dentro de un proceso terapéutico y no ver nosotros ningún cambio, pero el cambio se está produciendo. Se está produciendo internamente, se está integrando y de pronto un día pues vamos a ver cambios reales en nuestra vida cotidiana. Y me pasa que muchos pacientes de pronto vienen y me dicen, ay Esther, ya sí, ya estoy notando los cambios, ya me noto que soy capaz de hacerlo y era necesario todo ese proceso anterior. No se puede hacer un cambio, un salto enseguida, ¿no? Sino que tiene que tener su propio proceso. Entonces, por eso esta metáfora de la planta del bambú es bastante positiva, porque al bajar hacia abajo conecta con la rama y después, cuando llega su proceso, su momento, ya sale hacia arriba. Y porque la vida es eso, la vida también es un espacio terapéutico, nuestras experiencias vitales, de las conversaciones difíciles, las pérdidas, nuestros momentos de alegría, todo eso nos ayuda para practicar todo lo que vamos aprendiendo en terapia. Entonces, una pregunta que se le puede hacer a los pacientes, que yo la utilizo bastante, es esta, ¿no? ¿Qué has llevado de la sesión a tu semana? ¿Qué te ha servido, ¿no? ¿Qué has ido llevando? Y eso pues aumenta y completa, ¿no? Mucho las sesiones de la terapia. Y la última lección que he aprendido con este libro es que los terapeutas nunca dejamos de aprender. Cada paciente me enseña algo nuevo sobre ser terapeuta y sobre ser humano. Yo ya os digo, llevo más de 20 años en la profesión y siempre sigo aprendiendo. Es lo maravilloso también de esta profesión, ¿no? Que nunca se termina de aprender. ¿Cómo lo hacemos? A través de formación continua, seguimos leyendo, estudiando, actualizándonos, no como una obligación burocrática, sino como un compromiso ético con las personas a las que atendemos, ¿no? El conocimiento de hace 10 años pues no es suficiente hoy, surgen nuevas cosas, como por ejemplo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que se está metiendo mucho de lleno en la psicología, muchos pacientes lo utilizan. Pues tenemos también que tener formación en IA, es decir, todo lo que vaya avanzando en la sociedad, nosotros tenemos que seguir formándonos para dar un servicio de calidad. Tenemos que tener una supervisión y un análisis personal. Yalom, ¿no? En su libro, pues él es un defensor apasionado de que los terapeutas contemos con nuestro propio espacio de revisión. Es una señal de higiene profesional y de ética. Si yo estoy atravesando un proceso complicado, si yo atravieso un duelo, cualquier cosa, ¿no? que me provoque vulnerabilidad, yo necesito hacer mi propia terapia con otro profesional porque son un dato de higiene profesional y de cuidarme, ¿no? Para cuidar al paciente. Yo si no me estoy cuidando no puedo atender con total libertad y totalmente sana. Al final interfiere, ¿no? En las relaciones con el paciente. Incluso, por ejemplo, cuando atravesamos procesos importantes, como he dicho antes, si estoy en un proceso de duelo, es bueno pues durante esa época no atender procesos de duelo, porque ahí va a haber una contratransferencia y no vamos a ser totalmente objetivos. Entonces, bueno, pues saber cuándo delegar, ¿no? Por eso a mí me gusta trabajar tanto en equipo, porque cuando nosotros no podemos, pues tener nuevos compañeros o compañeras a quien delegar estos pacientes. Y después otro punto importante de esta lección, pues que los pacientes son como maestros, es decir, cada persona que atendemos nos confronta, nos enseña y nos hace crecer. Si llegamos nosotros a la consulta pensando que lo sabemos todo, pues hemos cerrado la puerta más valiosa del aprendizaje clínico y es que al final los pacientes pues nos enseñan a nosotros. Lo que más me ha sorprendido al releerlo hoy, en estos días, ¿no? Pues que todas esas lecciones, que a mí muchas veces algunas tardé años en comprender, me hubiera sido mucho mejor si lo hubiese leído antes, ¿no? Las palabras eran las mismas y que la ley era diferente. Me ha sorprendido su vigencia absoluta en un campo que evoluciona tan rápido,
pues el libro no envejece y habla pues de lo que nunca cambia, que es de la soledad humana, del deseo de conexión, del miedo a la muerte y de la búsqueda de sentido. Entonces, estos libros, ¿no? Pues nos hacen hacernos mejores preguntas. Y los libros cambian cuando nosotros cambiamos, por eso es bueno también releer libros que en su momento fueron importantes, ya os iré diciendo otros muchos más, ¿no? Que quiero también volver a releer y también nos damos cuenta de cuánto nosotros hemos evolucionado, ¿no? Al leer un libro 20 años después, pues nos recuerda eso, pues de que lo que hemos cambiado y a mí también me ha recordado, como puse ahí, que por qué elegí esta profesión, porque creo en la capacidad humana para transformarnos y porque además tengo el privilegio de poder acompañar en este proceso a muchas personas. Así que si eres psicólogo, eres terapeuta, tenemos a volver a aquellos libros que te formaron. Y si no lo eres, eres paciente o simplemente quieres mejorar en ti, en tu proceso de vida, pues también te animo a que lo leas, ¿vale? Y te hará sentir pues bastante bien. Además, como pone en la portada, no es una carta abierta a una nueva generación de terapeutas y a sus pacientes. Así que si has leído este libro, ahora os toca a vosotros, años después y te ha enseñado algo nuevo, pues espero que me lo contéis en los comentarios. A mí me encanta leer vuestras experiencias, me podéis escribir por email y aprender de ellas, ¿no? Entonces cada historia que compartís nos enriquece, así que yo agradezco si me queréis escribir por email. Puedo poner por aquí en el chat, que no sé si voy a poder, aquí en el chat mi email, ¿vale? Que es Esther arroba redolosipsicología.com. Me escribís ahí y yo estaré encantada de que me contéis vuestras experiencias, cómo os vais sintiendo con la lectura del libro y me recomendáis otro libro también para poder trabajar, para poder leer y hacer algún vídeo. Y si te ha gustado, te ha sentido útil, pues te suscribes al canal, que es lo que se hace, ¿no? Ahora, dale al like y lo comparte. ¿Para qué todo esto? Pues para seguir teniendo más contenido sobre psicología, más herramientas del autocuidado del terapeuta, más recomendaciones de libros de psicología. Voy a hacer también más vídeos sobre reflexiones de la práctica clínica y crecimiento personal con base científica. Así que cada semana voy a traer un nuevo contenido pensado para ti, para vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buen día y buena semana.